Vamos a estar leyendo un pasaje diferente también que se va a encontrar en Primera de Pedro 5:4, pero yo se lo leo eso. Nomás vaya conmigo a Ezequiel 34, porque antes de concluir voy a regresar a este versículo. Ezequiel 34 del 22 al 23. We're going to be reading out of Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34, 22 and 23. Está allí. Ezequiel 34 del 22 al 23 dice de la siguiente manera: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, y mi siervo David, él las apacentará, y él les sería por pastor. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Déjeme hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de poder predicarle a tu pueblo en esta tarde. Pido, Señor, mientras este mensaje ha estado marinado por varios días o más bien varias semanas, pido, Señor amado, que me puedas dar palabra para ministrar el corazón, Señor, y la vida de cada oyente, Señor, de aquellos que están aquí y aún de aquellos, Señor, que solo nos pueden ver por los medios sociales. Padre, habla a mi vida para poder hablar a la vida de todo oyente. Ministra nuestro corazón y ayúdanos a entender nuestra función como cuerpo de Cristo. En el nombre maravilloso de Cristo oramos. Y la iglesia dice: pueden tomar asiento. Can you guys lower these lights? I'm seeing a lot of spots. Ezequiel 34 es un capítulo muy profundo, porque es una exhortación hacia los líderes religiosos, o puedo decir específicamente hacia pastores que no cuidan a las ovejas, sino que las descuidan, las maltratan, las golpean, las pastorean por su propia conveniencia. No tienen un corazón por ellas, no les predican la palabra de Dios, sino las entretienen, y la única razón que trabajan con ovejas es por dinero. Las ovejas llegan a un estado de perdición, con la pierna quebrada, a un estado de debilidad en medio de fieras que los quieren devorar, cuando no tienen a un pastor que los pastoree conforme a la palabra de Dios. Un pastor que las pueda nutrir, las pueda amar, las pueda proteger y las pueda llevar hacia adelante. Si un pastor no sabe para dónde va, las ovejas nunca sabrán para dónde va. Y en cualquier época, ya sea el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento o el tiempo presente, Dios siempre ha puesto a alguien para dirigir el pueblo de Dios. Con esto en mente, es lo que Jesús se refería cuando se escribió Juan capítulo 10. Cuando habló de los asalariados, Jesús llegó a decir: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye,
porque es asalariado y no le importa las ovejas. Qué profunda es la mentalidad de Jesucristo en poder decir que Él es el buen pastor, que Él es el que pastorea nuestra alma, que por medio de Él es que obtenemos el refrigerio, la fortaleza, que tenemos la salud. Pero pudo hacer una distinción entre el asalariado, aquel que no tiene corazón de pastor, y aquel que verdaderamente es pastor de las ovejas. Pero entienda lo que dice: cuando venga el lobo, no es que si va a venir, si es que va a llegar el lobo de un momento u otro. Que dentro del redil siempre va a haber conflicto, siempre va a haber pruebas. El enemigo siempre se va a levantar, va a tratar de causar división, confundir al pueblo, desorientarlo, y aún dentro del mismo pueblo se levantará gente que desea o simplemente llevará el título de pastor. Pero me fascina la mentalidad de Jesús, porque puede llegar al punto donde dice: yo soy el buen pastor. Ezequiel 34 es una profecía de que el pastor de pastores vendrá y dará su vida por las ovejas. Yo puedo decir y aún estar de acuerdo que Jesús es el buen pastor. Si me está escuchando, Él es el buen pastor. Aún se declara que Él es la puerta abierta, y todo aquel que entra por esa puerta será salvo. Y permitirá que el buen pastor pastoree su alma. Cuando nosotros entramos por la puerta abierta, obtenemos salvación por nuestra alma. Uno puede entrar y salir y podemos hallar pastos verdes. Por eso el salmista dijo lo siguiente: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando Jehová es nuestro pastor, tenemos todo, amado hermano. Y el salmista pudo entender que en lugares de delicados pastos me hará descansar, juntos aguas de reposo me pastoreará. Es interesante, amado hermano, cuando usted entiende la Trinidad, porque es por medio de la Trinidad que Él nos lleva al arroyo del Espíritu. Pero cuando estamos en el Espíritu y bebemos de la agua del cielo, Jehová nos empieza a pastorear, empezamos a crecer y obtener nuevas fuerzas. Jehová quiere pastorear la alma de toda aquella persona que se declara oveja de Él. Todo aquel que se identifica con Él, Jehová quiere pastorear su alma, quiere alimentarla, quiere nutrirla, quiere amarla, quiere levantarla, quiere usarla. Jesús quiere llevar a toda persona de gloria en gloria. Quiere llevarnos al arroyo del Espíritu para que encuentre descanso para su alma. Quiere engrandecer la vida de la oveja. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor, y si Él es el buen pastor, nada nos faltará. Estamos seguros bajo sus alas, estamos protegidos en el redil del buen pastor. Quiere llevarnos como ovejas de gloria en gloria, quiere engrandecer nuestra vida. Jesús también dijo en ese mismo capítulo de Juan, capítulo 10, que el ladrón, recuerden cuando habló que el lobo no es si va a venir, no es que cuando va a venir, es que va a llegar un momento u otro. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, como soy la puerta abierta, como soy el buen pastor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y puedan disfrutar de esa vida. El diablo viene, el lobo viene para debilitarnos como ovejas, para debilitarnos como redil, para alejarnos de Dios,
para destruir nuestra vida, pero Jesús ha venido para que podamos experimentar una vida nueva que solamente se encuentra en aquel cuyo nombre es Jesucristo, el Rey de Gloria, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Muchos otros han venido en las épocas o la historia de la humanidad. Es decir, que otros han profesado ser el camino hacia Dios. Pero Jesús dijo: todos los que antes de mí vinieron son ladrones, son salteadores. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Solamente en Él, amado hermano. No hay muchos caminos para llegar hacia Dios. Solamente hay un camino y se llama Jesucristo. La escritura nos dice en Ezequiel 34: yo salvaré a mis ovejas. Qué cuidado Él tiene hacia nosotros como ovejas. Que el deseo más grande de Dios es salvarte a ti. Pero yo quiero que usted note la palabra oveja. Yo salvaré a mis ovejas, hablando de aquel que ya se identifica con Él, aquel que ya es oveja, aquel que ya pertenece al redil. La escritura dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, una casa o una comida para el lobo o para el ladrón. Pero entra en algo muy fuerte: y juzgaré entre oveja y oveja. Hay diferentes clases de oveja. Nos gustaría decir que solamente hay una clase, pero dice: juzgaré entre oveja y oveja, y al rato les digo qué es. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. Tanto como Ezequiel tuvo esta profunda revelación que del pastor de pastores vendrá, el profeta Jeremías tuvo la misma revelación o similar. Si es tan amable, vaya conmigo a Jeremías capítulo 23. Vamos a estar leyendo del 1 al 5. Jeremías 23, del 1 al 5. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entienda, la primera exhortación va hacia el pastor. Porque cuando el pastor no hace lo que debe que hacer, no lo que usted piensa que debe que hacer, sino lo que Dios ha determinado lo que debe que hacer, la escritura habla de juicio sobre él. Antes que el pastor de pastores aparezca de nuevo o recoja a sus ovejas, podemos encontrar varios factores en Jeremías: que el pueblo crecerá. Esa es la destinación de usted y de mí como individuales y como cuerpo. Nuestra función es crecer.
Nuestra función es multiplicarse por medio de poner pastores que apacienten las ovejas, que nutran las ovejas, que dirijan las ovejas, que enseñen a las ovejas, que prediquen a las ovejas. Estos pastores darán sus vidas por ellas, las cuidarán, las protegerán, las van a nutrir, las van a amar, las van a fortalecer, las van a sanar por medio de la palabra de Dios. Por eso Jeremías dice: y os daré pastores según mi corazón, hablando de Dios, que Dios dará pastores según el corazón de Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El rebaño de Dios crece y se multiplica cuando tiene un pastor que pastorea con ciencia y inteligencia, que predica la palabra de Dios. Un pastor nunca debe que entretener a la gente con historias, filosofías, ideologías, chistes o puntos que no traen cambio a su vida. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: llegará el día donde payasos, hablando de los pastores, que van a entretener a las cabras, hablando de las ovejas, igual de predicarles de las palabras. Pero he comprendido algo en la vida cristiana, que Dios no nos salvó para dejarnos como nos encontró. Dios nos salvó para cambiarnos, para transformarnos y tener una experiencia profunda con el Espíritu Santo. Dios le dijo a Jeremías: pondré pastores conforme a mi corazón, que los apaciente. Así como Él da su vida, el pastor debe dar su vida. Así como Él ministraba, predicaba o nutría, el pastor lo debe hacer también. Dios le dijo a Pablo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Esta sangre, amado hermano, tiene poder. Dije que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar, para transformar, aún para levantar al caído, levantar a la oveja con la pierna quebrada, levantar a la oveja que está débil, levantar a la oveja que sigue alimentando y sigue perteneciendo al redil. Esta sangre, amado hermano, tiene poder para restaurar matrimonios, para sanar a los enfermos, para cubrir toda maldad, para librarnos de toda opresión del diablo. La sangre de Cristo tiene poder para vivir completamente en libertad. Jesús no nos salvó para dejarnos como nos encontró. No nos llama sus ovejas para estar abandonados o estar apartados de Él. Somos sus ovejas porque tenemos el buen pastor pastoreándonos, cuidándonos, caminando a nuestro lado, dirigiéndonos. Por eso Él dijo: Jehová salvará sus ovejas. Pedro nos dice algo tan profundo, que también, así como Ezequiel, así como Jeremías, y aún así como Jesús dijo en Juan 10, Pedro también le da una exhortación hacia los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, hablando del asalariado, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quiero enfocarme en una parte que simplemente hablaba de imitar su fe. Es interesante como Pablo pudo decir: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es interesante que un pastor debe que estirar su fe más allá de la oveja.
Porque un pastor puede decir, o me uso a mí como ejemplo, es tiempo de gloria, es tiempo de derramamiento, es tiempo de refrigerio, es tiempo de disfrutar o comer el fruto. Hoy es la hora que Dios hará milagros, proezas, y se puede predicar y se debe que estirar la fe y poder creerla. Y cuando la oveja simplemente dice, no, pues eso lo dijo en el 2012 y qué gloria, eso lo dijo el año pasado y qué presencia, eso lo dijo también el 2014 y no he visto el derramamiento. Entienda, amado hermano, la función del pastor y tanto de la oveja, que cuando Dios le pone una palabra al pastor, que hoy es el día, que hoy es el momento, que ha llegado el derramamiento, la oveja debe que imitar la fe y decir amén. Derrama, Señor, bendice, quiero gloria, Padre, quiero presencia, quiero más de ti. Es la unidad colectiva, corporal del pastor con la oveja, de la oveja con el pastor. Y Pedro nos da una palabra tan profunda, hablando del señorío. El único señorío, déjeme decirlo de nuevo, la única autoridad que el pastor tiene sobre las ovejas es de la que la palabra nos da. Aparte de ello, no hay autoridad. Aparte de ello, no hay señorío. Aparte de ello, no tenemos nada. Pero algo tan profundo en la mentalidad de Pedro, que se puede decir que fue el pionero de la iglesia primitiva, o el pastor de la iglesia primitiva, entendió la importancia de poder imitar la fe. Tenemos que estirar nuestra fe. Aun cuando usted hoy escucha cosas que para usted pueda ser imposible, pueda hacerse con tanta dificultad, que Jesús sigue sanando. Él es el mismo ayer y por todos los siglos. Y la oveja puede decir, entonces ¿por qué sigo enfermo? Quiero decirte y te quiero repetir, tengo que seguir estirando mi fe, que Jesús sigue siendo el sanador, Jesús sigue siendo el salvador, sigue siendo el derramamiento sobre toda alma hambrienta y sedienta. Sigue llenando vasos. Él hace, amado hermano, agua salir del desierto. Él hace agua salir de la piedra. Toma del lodo y hace algo de ello. Es fascinante, impresionante lo que nuestro Dios hace. Usted como oveja debe que imitar la fe, debe que estar de acuerdo lo que está sucediendo. Por eso dice, y por ello recibiráis la corona incorruptible de gloria. Dios ha establecido a pastores conforme a su corazón y cuidar el rebaño. Y en Efesios encontramos algo tan profundo. Si es tan amable, de nuevo vaya conmigo a Efesios 4. Vamos a estar leyendo unos cuantos versículos del 10 en adelante. Y él mismo, hablando de Dios, él mismo, no es por nuestra propia voluntad, o porque yo quiero, o porque yo me quiero poner, o porque yo siento. Es cuando él te constituye, amado hermano. No debes que forzar el puesto, no debes que buscar el puesto, no te tienes que autotitular a ti mismo. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Pero para qué? Para perfeccionar a los santos, a las ovejas, para la obra del ministerio. Esa es mi función y esa debe ser su función. ¿Usted conoce su función como oveja? ¿Usted conoce su función como parte del redil? Es para perfeccionar a las ovejas para la obra del ministerio. En otras palabras, si usted se declara oveja, usted debe que formar parte del ministerio. Y si forma parte del ministerio, debe que trabajar en el ministerio.
Es para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es lo que nos estaba diciendo Pedro, que imitar la fe del pastor. Debemos que llegar a la unidad de nuestra fe, que Dios hará, amado hermano, que Dios bendecirá, que Él sanará, que Él obrará poderosamente. Posiblemente pueda haber bancas vacías, pero yo te digo, llegará el día donde este lugar levantará por almas hambrientas y sedientas. Llegará el día donde la gloria de Jehová será tan palpable que lo único que puedes hacer es tirarte al suelo y clamar y gemir, Abba Padre, donde verás a niños hablar en lenguas, hombres llorar en la presencia de Dios y mujeres saltar un grito de júbilo, que el mismo infierno se va a estremecer, porque hay una gloria, hay una presencia cuyo Dios está en este lugar. Imitar la fe, unirse, amén, Señor, así sea. Es poder anhelar más, es poder desear más, es poder involucrarse más, es poder meterse más a fondo del redil. Amado hermano, no existe una iglesia en la Biblia donde la oveja está solita del otro lado, donde la oveja está haciendo lo que quiere hacer. La oveja bíblicamente, amado hermano, siempre es guiada por el pastor. Ahora Pablo nos dice por medio de Efesios, hasta que todos, diga conmigo todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero luego habla unas palabras que para usted y para mí es extraña: a un varón perfecto, y poder llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ovejas fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con la astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Nuestra función es de ayudarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros crecemos dependiendo nuestra actividad como oveja, dependiendo nuestro comportamiento en la obra de Dios. Y lo que les decía al plan de Timoteo hace unos cuantos días, le decía: usted puede ver a la persona que verdaderamente ama a Dios y ama a la iglesia, porque esa oveja creyente o miembro siempre se esforzará un poquito más para bendecir la obra. Usted puede ver el amor que alguien tiene cuando se esfuerza un poquito más para ser de bendición, se esfuerza un poquito más para ayudar, extiende la mano, ayuda, no solamente cuando se le pide, pero cuando ve la necesidad. Eso es lo que Efesios nos habla, eso es lo que Pedro nos hablaba, eso es lo que Pablo nos hablaba, eso es lo que Jeremías y aún Ezequiel nos hablaba, y eso es lo que mismo Jesús nos hablaba, hablando de la función de la oveja. Cada uno de nosotros crecemos dependiendo nuestra actividad o comportamiento en la obra de Dios, pero la palabra aquí es que nos debemos que unir, pastor con oveja y oveja con pastor. Aquí obtenemos una lista de lo que debe ser un pastor, y aún es una exhortación fuerte, porque aunque usted no lo crea, amado hermano, hay juicio.
El hecho que Dios nos ame no significa que no hay juicio. Hay juicio tanto para el pastor como hay para la oveja. Como hay para la oveja como hay al pastor. Si yo no desarrollo, vivo, empleo mi función, no solamente como oveja de Dios y pastor de Cristo, hay juicio sobre mí. Porque debo que reconocer mi responsabilidad. Pero escuche, obtenemos una lista de lo que debe ser un pastor. Cómo debe apacentar, cómo debe que cuidar el rebaño de Dios. Pero ¿cómo debe ser la oveja de Cristo? ¿Qué son sus responsabilidades como oveja? ¿Qué es su función dentro del rebaño? La oveja debe, Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su fe. Y luego repite este escritor: y imitar su fe. De nuevo habla de la unidad. De nuevo habla de un solo cuerpo. Habla del rebaño. Habla del pastor de oveja a pastor. De nuevo habla de imitar su fe. Entonces la oveja debe que acordarse de su pastor, debe que considerar su conducta o entrega, debe que imitar su fe. También la oveja debe obedecer a su pastor y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando uno se está quejando y quejando, no es provechoso para usted ni es provechoso para mí. Cuando uno se queja, significa que hay desacuerdos, y si hay desacuerdos, significa que hay un eslabón fuera de su lugar, y si hay un eslabón fuera de su lugar, significa que hay división. ¿Cómo Dios se puede mover en medio de la división? ¿Cómo Dios se puede mover cuando hay tantas cosas sucediendo dentro? Gente quejándose, gente haciendo lo indebido. Dios nunca se ha movido en una época así. Aun si usted escuchó lo que Jasmine dijo, hablando del día de Pentecostés, la razón que el derramamiento llegó es porque todos estaban en un mismo parecer, en un mismo sentir. Y cuando usted y yo y usted podemos estar en un mismo sentir, déjame decirte que no hay infierno que pueda contra la iglesia de Cristo. No hay diablo grande, no hay diablo fuerte, no hay demonios suficiente para lo que Dios va a hacer en nuestros medios. Toda oveja dará cuentas a Dios por su conducta, pero también todo pastor dará cuenta a Dios por su conducta. Miren lo que Santiago nos dice. Santiago 3:1. Hermanos míos, o ovejitas mías, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué Santiago nos dice esto? Porque el que enseña, el que predica, el que lleva el título de líder o de pastor, se le demandará más de usted o de mí. Nosotros somos responsables de cómo lideramos y debemos que ser ejemplo hacia la grey. No puedo predicarles algo que yo no puedo vivir. No puedo decirles algo que yo no voy a poner en práctica. Lo que digo, lo debo que vivir. Y si no lo vivo, hay mayor condenación para mi vida. Nuestra responsabilidad como pastores es predicarle la palabra de Dios, ser ejemplo de Cristo y presentarle a Él una iglesia pura, viva, activa, llena de la presencia de Dios, lista para recibir a su amado en los cielos. Pero esto solo sucede cuando la iglesia, las ovejas, caminan en unidad con su pastor. Cuando recibimos la palabra de Dios, cuando uno sigue a Cristo con su corazón, escuche, cuando uno sigue a Cristo con todo su corazón, esa oveja es conocida por Dios.
Jesús lo dijo de esta manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El oír la voz de Dios es lo que te da el crecimiento espiritual. La escritura nos dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no oyes la palabra de Dios constantemente, tu fe no puede crecer. Significa que te vas a estancar o posiblemente vas a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estás escuchando suficientemente la palabra de Dios. No es suficiente escuchar la voz de Dios solo los domingos. ¿Sí me puede oír? No es suficiente recibirle el mensaje solamente los domingos. La palabra de Dios, amado hermano, es de todos los días. La iglesia, el congregarse es importantísimo para una oveja de Cristo. Cuando no te estás alimentando por la palabra de Dios, te ausentas de la iglesia con facilidad. Toleras el pecado porque tus reacciones serán controladas por la carne. Cuando no te alimentas con la palabra de Dios, no tienes menor idea por qué Dios te ha salvado. No conoces tu propósito en la tierra, no conoces tu llamado, no tienes dirección, no sientes la convicción del Espíritu Santo, no tienes vida. La escritura nos dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra es rica, es abundante, es llenadora, fortalece la alma de la persona. No hay nada más rico que la palabra de Dios. La música es buena, los cantos son buenos, pero la palabra de Dios, hermano, levanta, sana, restaura, transforma. La palabra de Dios es poderosa. Por el poder de la palabra de Dios, Dios crió al hombre a su imagen y semejanza. Crió a toda bestia del campo, toda ave del cielo y todo pez en el mar. Es por medio de la palabra de Dios que los cielos y la tierra se formaron. Es por medio de la palabra de Dios que el sol no nos consume. Es por medio de la palabra de Dios que las estrellas se sostienen en el espacio. Es por medio de la palabra de Dios que los vientos obedecen a Cristo. Las tempestades se calman. Y la escritura nos dice: por la palabra de Dios se debe declarar las cosas como que no son, como si ya fueran. Entonces puedo decir: ya eres sano, tu victoria está aquí, tu milagro está aquí, el derramamiento está aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios o la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran estruendo. Es como la voz de Dios, como de arpistas, millares tocando. La voz de Dios es como el son de trompeta. Su sonido era como el sonido de muchas aguas y resplandecía a causa de la gloria de su voz. Por medio de la voz de Dios bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz y se derritió la tierra. Escuche, por medio de la palabra de Dios toda la tierra tiembla. Y cuando se predica la palabra de Dios, amado hermano, debemos que alabarle, debemos que glorificarle con todo nuestro corazón. Con razón Lázaro salió de la tumba, con razón los leprosos se sanaron, los muertos resucitaron, los enfermos sanaron. Con la razón, amado hermano, vidas son cambiadas, transformadas ante la voz de Dios. Los cimientos del cielo son estremecidos, la tierra tembla, los montes se derriten por la voz de Dios. La muerte no tiene poder sobre la palabra de Dios. La enfermedad no tiene autoridad ante la palabra de Dios. Somos libres por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz.
es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y aún la palabra de Dios discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón del hombre. Por eso debemos que predicar la palabra, porque es por medio de la palabra de Dios que empieza a discernir y Dios empieza a revelar lo que está en el corazón y en la mente de la humanidad. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Hay muchas voces que podemos oír. Podemos oír nuestra propia voz, podemos oír la voz de otros, aún podemos oír la voz del diablo, podemos oír la voz de Dios. ¿Cuál voz usted ha estado oyendo, amado hermano? O déjeme decirlo de otra manera: ¿qué voz usted ha estado entreteniendo? ¿Qué voz usted ha obedecido? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Él sabe quién es de Él y quiénes son de Él. La palabra de Dios es predicada en este lugar, pero lo interesante es que todos percibimos o recibimos la palabra diferente. Es como algunos pueden salir de la iglesia bendecidos, gozosos. Dios me bendijo, Dios me habló, Dios me tocó, entré en la presencia de Dios. Pero otros pueden salir amargados, enojados. Dios no me tocó, Dios no me habló, o yo ya sabía eso, no aprendí nada nuevo. Y casi se puede decir que algunos salen como si son maldecidos. ¿Qué está pasando en el rebaño de Dios? Todo se basa en cómo uno recibe la palabra de Dios. Si la va a atesorar, la va a valorar. Y cuando usted dice: sí, la voy a valorar, ¿sabe lo que eso significa? Que su vida va a cambiar, que usted ya no va a ser el mismo. Usted ya no va a ser la misma. Por el poder de la palabra, su vida ha sido tocada. Y en tanto que ha sido tocada, su vida resplandece la gloria de Cristo. Uno abre su corazón mientras la palabra es predicada. La palabra de Dios está cambiando pensamientos, transformando corazones, haciendo vidas nuevas. Entienda, amado hermano, es por medio de la palabra de Dios que nuestra vida es transformada, que nuestro matrimonio es restaurado, nuestro hogar es salvo, nuestra iglesia es bendecida. Maduramos y crecemos por el poder de la palabra de Dios. Pero cuando cierro mi corazón, a mí no me gustó eso. Oh, eso no es para mí, es para aquel. Amado hermano, cuando cierro mi corazón, lo hago duro, no puedo crecer, no puedo madurar. Aunque tenga 50 años de estar en el redil, mi casa no puede ser salva, mis hijos no pueden crecer o entregarse fielmente a Dios. ¿Por qué? Porque así como usted debe que imitar mi fe, sus hijos están imitando su fe. Mi matrimonio no puede ser restaurado, mi vida no puede ser bendecida cuando cierro mi corazón. Es necesario abrir mi corazón para poder recibir de Él. La Escritura nos exhorta: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aún la Escritura en medio de Apocalipsis nos dice que debemos que escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la parábola del sembrador podemos ver lo que nos roba la palabra de Dios, lo que nos ataca para no recibir la palabra de Dios, y lo que nos aleja de la palabra de Dios, o para no oír la palabra de Dios. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo, es decir, viene el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El diablo viene y le quita la palabra para que no crean, para que no se salven, para que no crezcan, para que no sigan adelante, para que se salgan del redil. Otro oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución, el diablo, la enfermedad, la escasez, los problemas por causa de la persecución, la escritura dice que esas personas tropiezan y ya no las vemos de nuevo. Otros oyen, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si podemos hacer una evaluación tocante el porcentaje de la gente que retiene la palabra de Dios, solamente es un cuarto del rebaño. Solamente es el 25 de aquellos que oyen la palabra de Dios. Pero mi pregunta para usted en esta tarde es: ¿qué sucede o qué ha sucedido con el 75% del pueblo que no puede madurar, no puede crecer, no puede servir, no puede ser fiel a la iglesia, no puede dar de su tiempo, su talento, de sus bienes? ¿Qué sucede en la vida de la oveja que no se esfuerza un poquito más? Aquí habló de la persona que se goza por un momento, aparenta, pero llega la aflicción, llega la prueba, llega el diablo, viene lo malo, viene la enfermedad. ¿Y qué pasó con tanto júbilo que un día tenías? ¿Qué pasó con tanta emoción que sentías? ¿Qué pasó con tantas lenguas que hablabas? ¿Qué pasó con tanto conocimiento o veces que has escuchado la palabra de Dios? El diablo viene a robarte la palabra de Dios, viene a destruir lo que Dios ha hecho en tu vida, viene a matarte. Pero amada iglesia, en Jesús tenemos vida. Él es el buen pastor, Él da la puerta abierta, Él nos quiere salvar, Él nos quiere proteger, Él nos quiere nutrir. Amado hermano, la escritura nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque le faltó unción, porque le faltó talentos, por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Saben a quiénes le hacemos mayor daño, hermanos? A nuestros hijos, porque ellos imitan nuestra fe. Yo conozco mi función como esposo, como padre, como cristiano, aún como pastor. Conozco mis responsabilidades, y a los que voy a dañar más es a mi mujer. Son a mis hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y aún es a la grey. Pero usted también le hace daño a los suyos. También le hace daño a los que están sentados a su par. Usted le está haciendo daño tan grave a sus hijos a no enseñarle la palabra de Dios. Pero más de decirle la palabra de Dios, le exhorto en esta noche: viva la palabra de Dios. Porque se puede decir, pero quiero decirle: vívala. Así se enseña la palabra de Dios. Porque ¿de qué te sirve saberla si no la vives? Se dice que más del 90% de congregantes no leen la Biblia en base regular, y más del 80% de creyentes no asisten a la iglesia con regularidad. ¿Cómo vas a vencer a esos diablos que vienen para matarte, destruirte, a atacar tu hogar, si no tienes palabra dentro de ti? La palabra de Dios debe ser efecto en tu vida.
Pero asimismo, como los tiempos antiguos le decían a los profetas, ahora le dicen a los pastores: no tengas más visiones, no prediques tan largo, no te demores tanto, no sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, dime chistes, pastor, dime historias, dime ideologías, dime cosas bonitas, cosas prósperas, dime que estoy bien aunque sé que está mal. Profetiza ilusiones. Aquí es donde se cumple la palabra de Spurgeon, que gente prefiere ser entretenida en el rebaño que recibir la palabra de Dios. Por eso ahora vemos a gente dormida en los cultos, gente que se ausenta de los cultos, gente que no adora, gente que no siente la presencia de Dios, gente entra y sale de los servicios, gente en Facebook durante la palabra de Dios y pregunta. Mi pregunta es para usted: ¿has nacido de nuevo? ¿Eres oveja o eres cabra? Porque la oveja se deleita en la palabra de Dios. La oveja come la palabra de Dios. La oveja vive la palabra de Dios. Los cultos no son largos ni son aburridos. A lo contrario, se le hacen cortos y divertidos, porque está comiendo maná del cielo. Se está deleitando y por eso salta, brinca y danza, porque hay palabra dentro de la oveja. En los tiempos de Job le decían: dice pues a Dios: apártate de vosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Sabes qué, amado hermano? Porque el diablo ataca severamente en esta área de la palabra, porque la palabra de Dios trae libertad, la palabra de Dios trae bendición, la palabra de Dios cría derramamiento, y el diablo hará lo posible para detener la palabra de Dios. Pero tiene que entender usted que la palabra de Dios no volverá vacía, sino hará afecto en mi corazón, cambiará mi vida, dejaré el vicio, dejaré el estilo de vida, serviré a mi Dios con todo mi corazón. Pero luego hacen una pregunta tan profunda: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Déjame decirte quién es el Todopoderoso: que aquel por su gracia no hemos sido consumidos. Por su gracia y misericordia seguimos vivos, y si estamos vivos tenemos otra oportunidad. Él es el buen pastor. Él quiere protegernos, quiere pastorearnos, quiere darnos otra oportunidad. Las ovejas de Cristo deben que oír su voz. Y cuando usted no oye, en otras palabras, obedece la voz de Dios, es cuando se cumple la palabra: juzgaré entre oveja y oveja. Agárrate del asiento, les voy a robar unos 5 minutos. Sin la voz de Dios estamos muertos. No tenemos un futuro sin la voz de Dios. No tenemos vida. Oseas 6:6 nos dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios se deleita en el conocimiento que usted obtiene. Las ovejas de Cristo son conocidas por Dios porque oyen su voz. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabarse, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Escuche, Jehová quiere que usted lo entienda, quiere que usted lo conozca, quiere que usted obtenga conocimiento de Él. No lo dice el pastor, sino lo dice el pastor de pastores,
que habla al corazón del pastor conforme a su corazón, a decirle: amada iglesia, es tiempo que usted entienda el poder de la palabra de Dios, porque esa palabra es poderosa, amado hermano. Dios quiere que le conozcamos. Le conocemos por medio de oír la palabra de Dios. Pablo dijo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Luego escuche lo que dice: para vergüenza vuestra lo digo. Es una vergüenza cuando vivimos como cabra igual de oveja. Es una vergüenza cuando no vivimos el evangelio. La verdad es que no conocemos a Dios como profesamos conocerle. Y no escudriñamos las escrituras como profesamos escudriñarlas, porque la palabra de Dios se refleja en su vida. La palabra de Dios da testimonio de su vida. La palabra de Dios da testimonio de quién es usted. La palabra de Dios resplandece. Se ve la obediencia, se ve la adoración, se ve el rendimiento, porque la palabra de Dios está saliendo de adentro hacia afuera. Para algunos de ustedes esta es la única palabra que van a recibir toda la semana. Eso no es ser oveja de Dios. Eso es ser cabra. Porque una oveja come de los pastos verdes de la palabra de Dios y se deleita en ellas. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una cosa es decir que conoces a Dios, otra cosa es ser conocido por Dios. Yo sé que Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas, pero este versículo no se refiere a eso, sino en conocer a aquellos que le adoran, le sirven en espíritu y en verdad. Conocer a ellos con la sinceridad y la entrega en el corazón del hombre. Dios sabe quién es usted, amado hermano. Dios sabe quién yo soy. Sabe si somos ovejas o si somos cabras. La escritura nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el pastor de pastores dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús le dijo a la gente religiosa, a gente que no tenía relación con Dios: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios oye su voz, vive la palabra, predica la palabra, ejempla la palabra. No hay nada, amado hermano, encubierto que no haya a descubrirse, ni oculto que no haya a saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en el aposento se proclamará en las azoteas. Y continúa diciendo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo, hermano, un día vamos a estar postrados, parados delante del Rey de Gloria. Y ahí es donde se cumple la palabra, que toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Así que, amado hermano, si no te postras a las buenas, te postrarás a las malas. Cada uno de nosotros vamos a recibir según lo que sea nuestra obra mientras estamos en el cuerpo, sea lo bueno o sea lo malo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel quien tenemos dar cuentas. Dios conoce tus caminos, Dios conoce tu nombre, conoce tu vida,
conoce, escucha tus pensamientos, sabe lo que está en tu corazón, sabe si le amas o no, sabe si le sirves de todo corazón o no. Jesús le dijo a las multitudes que lo seguían solo por los milagros, solo por el pan, pero se habían olvidado que había un pan mayor que el pan físico. Él es el maná del cielo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed, jamás tendrá sed, porque Él sacia nuestra alma. Y usted, hermano, le dije que le voy a robar 5 minutos más de lo que predico. ¿Por qué sigues a Dios? ¿Eres conocido por Dios? ¿Comes de pastos verdes? Es decir, de la palabra de Dios. ¿Eres hacedor de su palabra? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando Jesús caminaba por esta tierra les decía: síganme. Deja eso y sígueme. 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 El contexto de seguir es hacer la voluntad de Dios. No puedes decir que sigues a Cristo si no estás haciendo su voluntad. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. El hecho de seguir a Él, ser oveja de Él, es hacer la santa voluntad de Dios. El que sigue a Cristo se sentará juntamente con Él en su gloria. El que sigue a Cristo no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando sigues a Cristo, estás dispuesto a morir por Cristo, para que Dios el Padre reciba toda honra, toda gloria y toda alabanza. Siento fuertemente decirles, yo sé que tengo que terminar, pero como no he predicado en 4 semanas, voy a usar el tiempo de las 4 semanas. Siento fuertemente decirles: escuchen, has hecho bien, Nuevo Amanecer. Yo veo la profundidad de tu corazón, sé todo lo que está en tus pensamientos, conoces mi palabra, veo tu esfuerzo y perseverancia. Pero hay algo que el Señor quiere ministrar nuestra vida. Aunque hemos hecho varias cosas, nos falta una cosa. Y quiero decirte, hermano, amada hermana, tienes tanto potencial, tanto conocimiento, tanta experiencia, que si el momento tú te levantarías y verdaderamente siguieras a Dios como Él demanda, esta iglesia explotaría. Quiero decirte, amado hermano, aunque has hecho bien, te falta algo. Te falta algo a ti. Jesús le dijo al joven rico: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Una cosa te falta para ver mi gloria al nuevo amanecer. Una cosa te falta para verme en acción. Una cosa te falta para experimentar lo que has pedido en una oración. Una cosa te falta para que abra los cielos y puedas ver mi promesa, para que puedas ver lo que tengo preparado para mis ovejas. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras,
de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Quiero decirte, te esfuerzas tanto para el trabajo, te esfuerzas tanto para vivir el sueño americano. Quiero decirte, amado hermano, que nada te vas a llevar al cielo. Lo único que te llevarás es la palabra que te ha redimido, que te ha fortalecido. Pero quiero que entiendas algo, amado hermano. Si verdaderamente quieres seguir a Dios, es vivir la palabra de Dios diariamente. Yo no sé a quién Dios le está hablando, o prefiero decir a todos: ya es tiempo que estés en avivamiento. Ya es tiempo que hagas algo por mí. Ya es tiempo que te levante con poder. Y entiende, los momentos que no obro a favor tuyo es porque sigues viviendo como cabra y no oveja. Y cuando vives como cabra, te apartas de mi palabra, te apartas de mis promesas, te apartas de mi presencia. Y cuando vives como oveja, oyes mi voz, pero al oír mi voz me sigues. Y cuando me sigues, haces mi voluntad. No haces lo que te da la gana. No vives como tú piensas que debes que vivir. Vives conforme a mi palabra, porque mi palabra es poder, mi palabra es vida, mi palabra es salvación. Pero quiero decirte, has orado mucho y has perseverado en varias áreas, pero Dios te ha faltado esta cosa. Escúcheme, hermano. Jesús dijo: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a mujer y hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Dios quiere ser número uno en su corazón. Quiere ser prioridad en su corazón. Palabras fuertes de Jesús, pero la verdad es que las ovejas de Cristo son conocidas por Dios porque oyen la voz de Dios y le siguen a Él. Cuando eres conocido por Dios, puedes decir con toda certeza: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cuando eres conocido por Dios, puedes decir: yo soy de mi amado y Él me busca con pasión. Escúcheme, quiero robarle 5 minutos más. Le dije que no he predicado por 4 semanas. Dios empieza a buscarte para bendecirte, para llenarte, para levantarte, para fortalecerte, porque le perteneces a Dios y te conviertes la niña de los ojos de Dios. ¿Usted sabía eso? Que Dios te busca apasionadamente. Y si Él nos busca apasionadamente, ¿acaso nosotros no le debemos que buscar a Él apasionadamente? Quiero leerle solamente una bendición que viene sobre este lugar. Así como fue vigente en los tiempos de Ezequiel, es vigente para nosotros. Ezequiel 34: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Escuche: yo apacentaré a mis ovejas, yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierna quebrada y la fortaleceré a la débil. Escuche: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Qué es eso? 30 segundos. ¿Quién es la engordada y quién es la fuerte? La engordada es aquella que ha escuchado tanta palabra pero no hace nada con ella.
La engordada es aquella que viene para comer y comer y comer y comer, pero no da, no sirve, no edifica, no bendice. Esa es la oveja que Dios dice: a esa destruiré. Aquella que es fuerte, que conoce mi palabra, tiene tanta experiencia, tiene tanto tiempo, pero es fuerte en sí misma, pero no fuerte en mí. La engordada es la que no se deja pastorear, la que yo ya sé, pero no hago. ¿Quién es usted, hermano? La pierna quebrada, la débil, la descariada, o la engordada, o la fuerte, porque ambas tienen su recompensa. En otras palabras, las que no quieren hacer la voluntad de Dios son las engordadas. Las que no quieren seguir a Dios son las fuertes. Las que solo escuchan pero nunca hacen. Escuche: las apacentaré con justicia, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Escuche, ya voy por terminar. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja a oveja, lo repite, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mis callados, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo y las libere de la mano de los que se sirven de ellos. Yo no sé si ha entendido, pero vienen tiempos de bendición sobre Nuevo Amanecer. Vienen tiempos de lluvia, tiempos de fruto, tiempos de abundancia, tiempos donde el devorador será reprendido. Habrá paz en la casa de Dios. Esta es nuestra hora, Nuevo Amanecer, tiempo de ver el fruto de nuestra labor. El Espíritu Santo ha estado regando agua viva sobre nosotros, pero ha llegado el tiempo donde esa agua empiece a dar fruto, empieza a esparcerse por todo lugar. ¿Por qué? Porque el pastor de pastores es el centro de este lugar, porque Él reina en este lugar. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en las manos de Dios. Es nuestro tiempo, iglesia. Reciba la palabra de Dios, sígale a Él con todo su corazón, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Él nos llevará de gloria en gloria. Quiero decirte, hermano, hoy es el día que Dios te busca a ti apasionadamente. Hoy es el día que tu destino cambia. Hoy es el día que la cara de Nuevo Amanecer cambia. ¿Pero por qué? Porque la cara de la oveja cambió, porque el pensar cambió, porque el corazón cambió. Cuando gente empieza a cambiar, Dios empieza a hacer. Quiero decirte, hermano, hoy es el día que Dios nos lleva de gloria en gloria. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día que se abren los cielos y derrama bendición.
Hoy es el día que comerás del fruto celestial. Hoy es el día que hizo Jehová. Así alégrate, gózate, porque Jehová tu Dios está en nuestros medios. Este es el día que sanará toda herida. Este es el día que fortalecerá a la débil. Este es el día que sanará a la pierna quebrada. Es el día que quitará todo yugo pesado sobre tu día. Este es el día que Él te busca apasionadamente. E incline su rostro. Él te busca apasionadamente. No endurezcas tu corazón. Déjate encontrar. Ya es tiempo, hermano. Ya es hora, hermana, que cambies de ser. Ya es tiempo, iglesia, de que dejemos de ser como somos. Hay promesas sobre esta casa. Dios te quiere bendecir a ti. Ahorita mismo Dios te está buscando apasionadamente. Y Él conoce tu corazón. Él conoce cómo has recibido esta palabra. Él conoce si eres oveja o si eres cabra. También sabe por qué te ausentas tanto. Sabe si puedes estar aquí o verdaderamente no quieres estar aquí. Él sabe también si puedes seguirle, es decir, trabajar para Él. Él sabe lo que cada uno de nosotros pasamos. Y quiero decirte que cada uno de nosotros podemos darle más de nosotros mismos a Él. Y hoy te falta una cosa, hermana. Has estado dañando tu generación. Te falta una cosa, hermano. Has estado dañando tu generación. Has dado mal testimonio a tu mujer, a tus propias semillas. Dios te busca apasionadamente. Quiere entrar. Si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ya es tiempo, hermana. Ya es tiempo, hermano, que nuestra vida